me tomo con mi polo negro, igual que... Muchas gracias, Fernando. Que te quería preguntar, en la semana se ha votado en el Pleno y se retiró el Partido Morado porque no, o sea, el tema de la paridad y alternancia en las listas, lo cual es un avance importantísimo, pero no se votó lo del, no se quiso votar lo de la eliminación del voto preferencial. Si puedes explicar muy rápido por qué es importante el voto preferencial para el tema, para que sea realmente funcional lo de la alternancia. Bueno, los efectos del voto preferencial y sobre todo los efectos negativos en algunos casos, digamos, perversos, atraviesa una serie de ámbitos de la representación. Uno de ellos es el referido al tema de alternancia y paridad, el tema de género, ¿no? Y lo es porque eh, tú puedes armar una lista alternada, ¿no? Digamos de 10, de los cuales 5 son hombres y 5 mujeres y de manera alternada. Pero si tú colocas el voto preferencial, pueden salir, digamos, que el partido saque 5, pueden salir 5 hombres. Pueden salir 5 hombres. Claro, ante esto, muchas veces quienes repreguntan o quienes preguntan dicen, sí, pues esa es un poco la voluntad de los electores, pues. Pero no lo es tanto, pues, ¿no? Porque si es que uno mira de manera más de largo plazo, quienes del 200 años de república, la cuarta parte recién se incorpora a las mujeres, ¿no? Y los hombres son los que tienen los recursos materiales, logísticos, propagandísticos, de redes, etcétera, y en una campaña en donde las campañas son individuales a través del voto preferencial, indudablemente las mujeres están en desventaja, ¿no? Entonces, lo que inicialmente una lista cerrada, tú podrías terminar con un parlamento paritario, esto es altamente probable que así no suceda. En el extremo, entonces, claro, esto es hipotéticamente, podría ocurrir que no ninguna mujer esté en el Parlamento. Podría ocurrir en el extremo, ¿no? Y podría ocurrir también que tenga el mismo porcentaje de ahora. Entonces, ¿cómo este Parlamento, que ha sido tan reacio en general a las reformas y muy reacio en particular sobre este tema, logra aprobarlo? Porque se dieron cuenta que con el voto preferencial ahí tenían pues, digamos, un punto de apoyo que no terminaría en aquello que se quería como objetivo. Es más, creo que el movimiento de mujeres, las feministas, y esto lo hemos conversado N veces a lo largo de muchos años, yo personalmente decía, al lado del voto preferencial, paridad y alternancia, no al revés, ¿no? Como si fuera, digamos, algo que está bien, importante, pero no tanto. Vamos a ver los resultados. Y yo espero equivocarme realmente, pero no creo que sea así. Pero ya se quedó entonces esto como está. Sí, O ya se sea, quedó. Sí, ya se quedó, porque en realidad fue aprobado por el Pleno del Congreso y no creo que el presidente de la República observe, porque tiene que observar la ley, que es una ley donde no habla nada del voto preferencial. En realidad se trata pues de dos mecanismos distintos. La idea era colocarlo en una sola ley. Lo que hicieron en la Comisión de Constitución es decir, son dos cosas distintas y vamos a votar, discutir y votar de manera separada. Entonces, claro, en el Pleno lo que ocurrió fue que la Comisión de la Mujer tenía esto de la eliminación de voto preferencial, pero al final se votó en contra, ¿no? Entonces la ley no habla nada del voto preferencial, habla de paridad de alternancia. Entonces yo no creo que el presidente de la República vaya a observar, incluso en el hipotético caso negado, pues el Congreso con 66 se acabó y la ley queda promulgada. o sea, ya esto hasta el siguiente Congreso. Esto hasta el siguiente Congreso. El voto preferencial es la garrapata del sistema electoral peruano, ¿no? Una vez colocado ahí es súper difícil, ¿no? Se agarra con todo y han pasado congresos de congresos. Mira, vengo acompañando los congresos hace décadas y los partidos formalmente dicen hay que eliminarlo, pero cuando se llega al momento, a la discusión, los miembros de esos partidos
votan en contra. Además, porque tienen la idea, dicen nosotros somos hijos del voto preferencial, que es un nombre que en realidad le puse yo desde el año 85, ¿no? Un artículo largo, no grande, sino largo, dicen los hijos del voto preferencial. Pero es que en realidad no se entendía, no era, no era que todo el que sale elegido eh, era hijo del voto preferencial. Para mí, en realidad, la idea era que si es que un voto de lista con esa misma lista organizada no entraban, pero gracias al voto preferencial sí, ¿no? Pero no es que todos, ahí había una confusión. Pero en fin, el punto es que el voto preferencial en principio no va a ser tocado, no quiere decir que de acá hasta septiembre podría un proyecto de ley ser aprobado y eliminarse el voto preferencial. Pero acá viene el otro tema, ¿no? ¿Cuál ha sido el argumento para no eliminarlo? Algunos porque obviamente consideran que este es el método más democrático. Claro, si fuera así, todos los países del mundo lo tendrían, cosa que no ocurre, ¿no? El argumento para los que parecía que querían eliminarlo, pero al último cambiaron de opinión, era el siguiente. En vista que las elecciones primarias se han suspendido y en realidad estas estaban ligadas al voto preferencial, cosa que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política así lo señala, o sea, para nosotros, ergo no se debe eliminar el voto preferencial porque no hay elecciones primarias. Esta es una salida, digamos, inteligente, o más que inteligente, Habilidosa. hábil, ¿no? Utilizando las primarias, que era pues la niña de nuestros ojos, ¿no? Y es que en realidad el voto preferencial, y se los he explicado a quienes luego me insistían en esto, el voto preferencial es anterior a las primarias. O sea, se viene peleando para eliminar antes de que existieran primarias. Hace 3 décadas. Tiene vida propia el voto preferencial, ¿no? Es la pandemia permanente, el voto preferencial. Allí donde llega, contagia, es popular, ¿no? La gente cree que es lo más democrático, pero no, los efectos negativos y perversos son obviamente más difíciles de demostrar, ¿no? Por ejemplo, Lima, digamos, la última vez. Lima tiene 36 escaños. Participan, digamos, 10 partidos. En realidad participaron, no, 20. ¿Ya? 36 por 20, 720 que hacen cada uno una campaña propia, ¿no? Como si fuera un partido. Cuando eso ocurre, yo he denominado esto un mercado persa, todo el mundo vende pues baratijas y de todo, ¿no? Los que soplan fuego, malabaristas, hay de todo, ¿no? Alfombras que vuelan, en fin. Y eso hace. Como es un mercado donde todos venden y todos gritan, ¿qué hace el público cuando tiene un mercado persa y, digamos, quiere, o sea, ya esto lo marea, ¿no? Y entonces se tapa los oídos para no escuchar y observa aquello que le llama la atención. Claro, el que bota fuego por la boca, ¿no? O el que aparece con la alfombra volando. Entonces, se recarga la sobreoferta en una campaña, donde, repito, cada uno hace creer a la gente que puede hacer por sí solo eso que en realidad mucho lo debe hacer y solo lo puede hacer el Ejecutivo. Pero además, nuestra tienda de campaña, que es el partido, donde somos 36, no nos vamos a poner de acuerdo, porque cualquier consultor le diría, tienes que diferenciarte del resto, no vas a ser igual que los 36. Tienes que hacer tu campaña propia. Y en consecuencia no hay un mensaje del partido, no se cohesiona el partido, la competencia es fratricida y termina ¿qué? Comienzan a tener competencia de gente que viene de fuera, que son los famosos invitados, ¿no? Y donde se establece una relación también bastante negativa, ¿no? Porque, claro, los que están afuera y tienen algún nivel de posibilidad de atraer votos porque son populares en algún campo, porque tienen algunos recursos materiales o inmateriales que le venden a la gente. Y entonces muchos miembros del partido que podrían estar en el Congreso terminan siendo desplazados por estos.
luego la gente comienza a criticar a justamente muchos de estos outsiders, ¿no? De la política, estos congresistas de un ciclo, de un periodo. Ahora ya lo van a hacer porque no hay reelección. Pero hay también la percepción, probablemente porque es contraintuitivo, ¿no? Que cuanto más oferta tienes, entre comillas, eres más libre, tienes más opciones. Que la gente observe lo siguiente. Cada 4 años vota así, pues. Por ejemplo, no vota por un alcalde, vota por una lista cerrada, donde el cabeza es el alcalde, y luego el resto. Y ahí están los consejos municipales, más o menos, pero ahí están. Tú votas por el partido. La política se hace de manera colectiva, ¿no? A través del voto preferencial se cree que la política es individual. Y ese es un serio problema. Es un serio problema. Por lo demás, en los países en donde se aplicó el voto preferencial, creyendo que esto, claro, ante el desprestigio de los partidos, digamos, este es un mecanismo, aparece pues más democrático, más la gente va a decidir, etcétera. Mira Colombia le llaman el voto preferente. Allí mucha gente dice, ya no quiero, pero es difícil, como te digo. En Italia, que es un país en donde el voto preferencial se implementó hace muchos años, luego se sacó, porque era la manera como la mafia financiaba a candidatos. Y ese es el otro punto. La posibilidad y probabilidad que los candidatos a través del voto preferencial caigan en manos del dinero mal habido, aunque también del dinero bien habido, pero de las corporaciones es altísima. Entonces, te financian y tú comienzas a representar intereses particulares. Por ejemplo, yo represento los intereses de los colectiveros, ¿no? No pasa por el partido. Y cada uno, ¿no? O de las universidades denegadas, ¿no? Y ahí estamos viendo la actuación de ellos. Entonces, eh, y esto que estamos hablando de lo que está cerca, ¿tú te imaginas en algunos departamentos, región, en donde, digamos, el dinero ilegal y las mafias es mucho más fuerte? Ahí el candidato a través del voto preferencial es mucho más vulnerable, ¿no? Y muchos se prestan, ¿no? Evidentemente, a esto, ¿no? Y es más difícil de controlar, es mucho más difícil de controlar, porque el candidato no reporta al partido, o reporta poco. Al final, si es que se descubre algo, el partido es el responsable. Es bien complicado. No, es bien complicado porque además estoy pensando, ¿no? Imagínate que es que tú haces tu cola en la puerta del partido, o sea, voto preferencial, y tú puedes comprar tu cola de alguna manera, o sea, ¿no es cierto? Pero si la cola la haces afuera, afuera o la haces adentro del partido, también puedes comprar tu cola, más o menos, porque, o sea, la infraestructura institucional que tienen los partidos para poder llevar a cabo unas internas relativamente transparentes y justas, o sea, es como traspasarlo atrás de la pared, ¿no? No sé, de repente hay un costo de oportunidad ahí. Sí, pues, pero, digamos, no hay modelo perfecto, ¿no? Ni hay mecanismo perfecto, algunos mecanismos funcionan más en un país que en otro, ¿no? Lo cierto es que en el Perú el voto preferencial ha sido uno de los mecanismos por los que los sistemas de representación han caído, ¿no? Han sido erosionados. Tú tienes, por ejemplo, el caso de Fuerza Popular. Sacó una mayoría absoluta como nunca en la historia, 73 congresistas, de los cuales solo 60 eran, perdón, de los cuales 13 eran miembros del partido, 60 eran invitados. Al final, ¿cuánto se redujo? A 45, que si mal no recuerdo, ¿no? La cohesión del partido, habiendo sido un partido que en principio todo el mundo señalaba como cohesionada, entonces ya era erosionado por el voto preferencial, ¿no? En 2 años y medio se terminó esa mayoría. El voto preferencial es lo que nos ha terminado metiendo gente, por ejemplo, la que está en la Comisión de Educación en estos momentos y la denuncia en Hildebrand en sus 13 de que de los 17 miembros, 9 están o han estado ligados a las universidades de negocio que no han sido licenciadas, Así ¿cierto? es, así es. Y es directamente así, porque, o sea, ninguna de esas personas tiene un trabajo de base partidario de muchos años ni nada por el estilo. No. Pero así, esto que aparece un poquito más claro en educación, cantidad de comisiones.
se inscriben, ¿no? Al interior del partido distribuyen, se reparten, y van aquellos que tienen, no todos, ¿no? Pero muchos que tienen intereses y están devolviendo también en parte el financiamiento, o en todo caso forman parte de proyectos que ellos también se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, a través del voto preferencial, esto es mucho más posible que un sistema de lista cerrada, ¿no? Que hay en muchos países. Nos estamos perdiendo, para variar, nos estamos perdiendo en los cuetecillos y nos están pasando cosas de contrabando fuerte, ¿no es cierto? Mucho. ¿Dónde crees tú que es lo más flagrante en estos momentos? Hay en realidad muchos, casi proyecto de ley que se presenta, es ahí hay que mirarlo bien, porque para empezar, la gran mayoría están mal hechos, ¿ah? Por lo menos en la Comisión de Constitución, que es lo que yo miro con más detenimiento, mal desarrollados, ¿no? Etcétera, porque lo que les interesa pues son determinados artículos, ¿no? O una ley o determinados artículos de la ley. Por ejemplo, el de UPP, Unión por el Perú, quiere declarar en emergencia el sector educación. Y uno de sus artículos, prácticamente liquidar la reforma universitaria y con ello SUNEDU, ¿no? Entonces, imagínate, si ha habido políticas de Estado en el Perú en los últimos años, ha sido educación, con toda la reserva del caso, pero más o menos ha habido una cierta línea en varios gobiernos, ¿no? Y en varios ministros también, ¿no? Salvo algunos pequeños baches en general, ¿no? Y también SUNEDU. O sea, SUNEDU ha hecho sincerar un poco la educación superior en el Perú, ¿no? De 146 universidades, creo, algo así, a 46 se le ha denegado. Se le ha denegado porque no cumplían con las condiciones mínimas, básicas de calidad, no máximas, ¿eh? Mínimas. O sea, el piso, ¿no? Y, y lo que tienes que, obviamente, lo que has pisado callos, pues, ¿no? Has cortado circuitos mafiosos y de ganancias enormes con la educación, con la trafa a muchísima gente, miles de miles. Has sincerado, sin embargo, un poco, ¿no? Este camino que tiene otros complementos, aditamentos, que se puede obviamente criticar y observar, pero para mejorarlo, o sea, todos los proyectos de ley son para petardearlo, o sea, sin ningún, digamos ahora, rubor, ¿no? Y, Entonces, y esta iniciativa, esto que publicó el partido, no es UPP, es Podemos Perú PP, ¿no? Que ellos están retirando a todos sus, dado que Pepe Luna es el dueño de la franquicia, para ponerlo de alguna manera, porque de alguna manera hay que decirle, ellos están retirando a todos sus miembros de la Comisión de Educación por los intereses que podría tener el dueño del partido, digamos. Ese gesto se ve súper bien en la platea, ¿no es cierto? Pero no es sincero. bueno, hasta ahora no hemos visto, no sé a partir de cuándo será esto. En todo caso, se están pasando varios proyectos de ley y finalmente, tú sabes, muchos proyectos no pasan por comisiones. En este Congreso, el abuso de exonerarse de trámite de comisiones es enorme. Pasan al Congreso. ¿Y qué? El partido va a decir, nosotros sobre esto, todo el partido nos abstenemos en el Pleno, ni hablar, ni hablar. No hay así. Más allá de calificar cuál fue la actitud del señor Urresti, ¿no? Si es para la platea, vamos a verlo cómo votan. No digo él, digamos, porque él podría incluso abstenerse. Pero el resto, yo no lo veo muy claro. Y este es, el sector educación preocupa mucho, así como la política, el sector educación. Porque ahí tú ves que, por ejemplo, UPP, que tiene 13 votos, que necesitas para interpelar a un ministro 20, un pliego interpelatorio, además de una bancada, que ya sabemos hacia dónde va. ¿Cómo logra tener 20? Porque se le suman, y se le ha sumado gente de AP, ¿no? De Podemos, de Somos Perú, y hasta tengo entendido APP. Ojalá que me corren, si me corrigen bien, ¿no? Pero ahí tienes, ¿no? Es como,
como hacía muchas veces Fuerza Popular, ¿no? Ellos no presentaban el proyecto de ley, ¿no? Lo presentaban terceros, pero ellos se sumaban. Claro, Y ellos ponían los finalmente, votos. Ellos ellos ponían los ponían los votos para votos. alcanzar el número. Ellos ponían los votos, ¿no? De ellos dependían totalmente. Es como ahora va a depender de estas bancadas, ¿no? Y es muy complicado porque para la tribuna es, uno, le están quitando el derecho al estudio a miles y miles de peruanos. O sea, dirigir los ataques a quienes en realidad están poniendo cierto orden en educación, ¿no? Cuando ellos son los estafadores, ¿no? Este es un tema grave. Y lo segundo, con un discurso, que cuando posteé ahí en Twitter, una persona me dice, defienden los intereses económicos de un grupo de poder, ¿no? De universidades, claro, económicamente privadas y económicamente poderosas. Miren la lista de quienes han sido licenciadas, digamos, entre en los primeros momentos. Claro, hay varias, de las 10 primeras que se licenciaron, hay varias privadas, algunas públicas, pero que resulta que tú ves cualquier ranking internacional, no digo peruano, cualquier ranking, están estas universidades, que no han tenido problemas más allá del trámite administrativos, de poder cumplir largamente con las exigencias del mínimo de calidad, ¿no? Entonces acá no hay un problema de grupo de poder, sino que hay unas que cumplen y otras que han sido pensadas para el lucro más mísero, para el lucro más mísero. Más allá del tema de la educación, que también que es un problema y está sucediendo en estos momentos, también está lo de la Junta Nacional de Justicia Claro. y esta acusación directa al Congreso y a ciertos congresistas de que siguen blindando a personas supuestamente o presuntamente miembros de los cuellos blancos, los hermanitos y todo esto de acá. ¿Dónde se ha atracado esto? Mira, este es un tema de voluntad política, porque los argumentos para no iniciar un proceso a, digamos, las cabezas más visibles y los cuellos blancos, son en realidad eh, excusas administrativas, procesales en el Parlamento. Si tú quieres, lo sacas, ¿no? Y efectivamente el tema es que esto tiene que ver con una Junta Nacional de Justicia que recién está adquiriendo vida, luego de un proceso bastante complicado, pero además se complica a su vez porque no tenía recursos, porque tenían un personal que tenían que cambiar y otros agregar por necesidades propias de la institución y con una nueva visión y objetivos. Yo creo que esta Junta Nacional de Justicia, todo lo que se puede discutir, que es largamente superior a estos Consejos Nacionales de la Magistratura, ¿no? Y tratan de hacer algunas cosas bien. Por ejemplo, se ha convocado a un concurso público para elegir jefe de OMPI RENIEC. Pero en el otro caso de los cuellos blancos, ellos están pues contra el tiempo y tienen una cantidad enorme para decir, me refiero a la Junta Nacional de Justicia. Esto no ayuda en el lado del Parlamento, ¿no? El Parlamento aparece efectivamente con la misma tónica del Parlamento anterior, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, algunos de los partidos y bancadas, tipo Fuerza Popular, que actuó de una manera criticable en el Parlamento anterior, está en lo mismo, ¿no? Fuerza Popular lo que hace es blindar, oponerse a todo tipo de reforma. Todos votan siempre en contra, ¿no? Son 15, pero en algunos casos están dando el compás de cómo se están moviendo algunas comisiones, ¿no? Y hay que reconocerle que en eso están trabajando, digamos, bien. Y se dan cuenta, por experiencia, porque hay unos pocos que tienen experiencia allí, las debilidades del otro, ¿no? O el del costado. Y eso lo estamos utilizando. Porque, repito, cada proyecto de ley en el Parlamento casi es entrar en una luz roja de peligro. En particular, hay una
un señalamiento directo al blindaje de Pedro Chávarri, que sigue Sí, estando sin duda. Claro, en claro la que sí. fiscalía, y a Tomás Gálvez, contra quien la congresista Carolina Lizarra del Partido Morado acaba de presentar una denuncia constitucional por creo que precisamente por entorpecer las investigaciones de estos casos, ¿no es cierto? Este, o sea, es como, lo que se ve es que hubieran chispazos, cosas sueltas por aquí y por allá, pero no hay eh, es como que nadie se termina de comprar un pleito, y además es raro, ¿no? Porque era súper popular. O sea, esto fue lo que hizo, lo que le permitió al presidente Vizcarra disolver el Congreso anterior, llamar a un referéndum, tener una victoria absolutamente abrumadora, tener unos niveles de aprobación que nunca han bajado el 70% desde entonces. Entonces, desde un punto de vista político, debería ser súper atractivo comprarse ese pleito porque además se supone que la parte más fiera o el poder más grande de los cuellos blancos ha sido amainado porque ya lo chancaron cuando eran más fuertes, cuando tenían al Consejo Nacional de la Magistratura, cuando tenían la Corte Superior del Callao, cuando tenían bueno, las Fiscalías Superiores. O sea, ya no tienen ninguna de estas cosas, se supone, Y tenían el respaldo de un partido con con mayoría de 70, con votos, 70, con 70 votos en el Congreso. Entonces, incluso ahora cuando no tienen, bajó, ¿no? exacto, entonces ahora no tienen ninguna de esas cosas, y siendo súper popular la lucha contra la corrupción, nadie se lo compra. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo creo que porque por el lado del gobierno no solamente está concentrado, claro, en gobernar y con todos los problemas que lo abruman, ¿no? Con los números que los aplastan y las exigencias y demandas que legítimamente tiene de diversos sectores, incluido la ciudadanía, no tienen, creo que por el lado del gobierno, posibilidad o es mínima para atender estas cosas que antes eran parte fundamental de su agenda, ¿no? No tiene bancada, pues. Ahí es donde tú notas, por ejemplo, no tiene bancada. Se hablaba, no tiene operadores. Pues, operadores todos están alrededor de la presidencia o el primer ministro, ¿no? Pero en el otro lado, estas figuras que parecía que podían tomar cierto liderazgo las semanas y ya este par de meses, ha ido también, de verdad, colocando un nivel de pasividad, inmovilismo, salvo determinados por ahí apariciones. Lo que se está estableciendo es un grupo, ¿no? Que se une alrededor de todos estos temas, problemas, por diferentes razones, ¿no? Por ser lobistas, por ser populistas, a unos mercantilistas, otros mediocres, pero ahí están alrededor creando un núcleo de votos que están, que pareciera que se agruparan alrededor del centro, ¿no? Pero que en realidad disparan y hemos visto creando problemas en todos los ámbitos. Entonces, nadie, pues, ¿quién se va a comer ese pleito como tú dices? Pero si los partidos ni siquiera están posesionados, hay 9 partidos, ¿no? 9 partidos. Los medios de comunicación por ahí sacan pocas cosas, y no es que estén a favor de Chávarri y de esta gente. Claro, ahora la atención, pues, es de verdad lo de la pandemia oscurece todo, ¿no? Mira, no sé si has notado, por lo menos a nivel de diario escrito, recién están apareciendo las noticias que fueron desplazadas casi ahí donde había deportes. La pandemia era 80% y la política era donde está deportes. Está pasando, creo, a espectáculos, ¿no? Pronto estaremos a la mitad, pero todo eso no te da el nivel de visibilidad que requiere esto, ¿no? Y además es bien peligroso, tú has anotado, ¿no? Pero también en el propio Ministerio Público, porque los fiscales supremos, sabemos que 3 son acusados en todo caso de relaciones con los cuellos blancos, versus 2. Pero ahora resulta que va a salir un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entre los miembros de los fiscales supremos tienen que elegir quién va, y quieren enviar a Sánchez, que está, que es parte de los dos, junto con la fiscal de la Nación, que en principio se opone a los 3 de los cuellos blancos. Entonces quedaría peor, ¿no? Porque parece que quien sube es uno ligado a ellos. Entonces, con eso terminas de matar, ¿no? Muchas investigaciones y en general a ellos cubrirse y tratar
de hacer lo posible por lo menos defenderse a ellos mismos, para empezar, ¿no? Cuando no cubrir otros. Ese problema, que lo que estás mencionando es, o sea, de los cinco miembros, los cinco fiscales supremos, tres tienen presuntos vínculos con los cuellos blancos y están siendo investigados, de hecho, en ese sentido, y dos son la fiscal de la Nación y el ex fiscal de la Nación. La idea es mandarlo al Jurado Nacional de Elecciones, Ujú. con lo cual quedas una silla vacante dentro de los fiscales supremos. Entonces serían 4 contra 1. Y ya serían 4 contra 1. Ya serían 4 contra 1. Porque esa silla la escogen los 4 que quedan, ¿no es cierto? O los 5, Así en es, todo entre caso. ellos, entre ellos, entre ellos. Claro, entonces y ellos sí, Entonces, de todas maneras están mayoría porque son 3 de 5. así es, así es. Porque otro que eligen ellos era de la Junta Nacional de Justicia, pero esto recién eso ya desapareció. Esto es un problema grave y está en las manos de quién de que esto no suceda. O sea, de que Chávarri o Tomás Gálvez o alguno de ellos no esté en posición de votar para que entre otra persona afín a ellos eh, y se conviertan en mayoría absoluta en la Junta de Fiscales Supremos. Por dos vías, el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia. ¿Y el Parlamento qué tendría que hacer? Bueno, entiendo que estaban dentro del proceso de acusación constitucional, pero ahí ha quedado entrampado justamente en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? ¿Quién la está presidiendo? El congresista, si mal no recuerdo, Roel, de Ese es Acción AP, Popular. la sesión AP, popular. sí. Pero habría que ver la composición del conjunto, ¿no? Ujú. Y Y la ahí había Junta, toda esta discusión. y la Junta Nacional de Justicia, digamos, o sea, yo entiendo que debe tener una cantidad gigantesca de cosas que ver, pero esto es, vamos, no sé cómo ponerlo, esto es ultra prioritario, ¿no? Es como, eh, eh, Pero ya han anunciado que efectivamente van a tomar este caso como los primeros. Pues la Junta inclu- tiene, ojo, tiene varias cosas. Ellos pues lo que hacen es promueven, ratifican, ¿no? Y cesan a fiscales y jueces, ¿no? ujú. Imagínate, en más de un año todo eso está pues embalsado. Pero además, recuerdas que en la norma de su creación les otorga 180 días para revisar las resoluciones del anterior Anteriores, consejo. así es. Una cantidad de trabajo pues enorme, ¿no? Y tienen que responder, claro, porque hay expectativas sobre lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, uno de ellos es el proceso de concurso para elegir jefe de Don Perrenier, pero luego van a tener que abrir los otros procesos también de nombramientos de jueces y fiscales. Ahí hay todo un trabajo bien delicado, ¿no? Yo tengo una duda con respecto a la forma en la que la Junta Nacional de Justicia termina funcionando. Es cierto que tiene una cantidad absolutamente abrumadora de cosas, los medios a disposición, su capacidad de investigar, de acceder a archivos, de acceder a cosas en estas circunstancias de pandemia, de paralización, de todo el mundo trabajando desde su casa, con archivos cerrados, edificios clausurados y todo lo demás, es dificilísimo. Pero si sale la propia fiscal de la Nación a decir los cuellos blancos van a tomar la fiscalía, en un medio de comunicación, no sé si fue en El Comercio o en donde, una pequeña entrevista, es como una alarma bien grande, como para decir, miren, podemos dejar todo tirado un ratito y fijarnos qué cosa está diciendo esta señora. Ya hemos visto además cómo ellos, varios de ellos, han intentado petardear constantemente todas las investigaciones en el proceso Lavallato, que con todo lo que se puede observar y criticar en una serie de mecanismos, ha sido un gran avance en la lucha contra la corrupción en el Perú, como nunca antes en la historia, dicho ese paso, ¿no? Y colocado, dicho ese paso, a la Fiscalía como una referencia también en el buen trabajo, pero claro, es pues segmentado nada más a este grupo, ¿no? Acotado, yo diría, ¿no? Y además ellos, en el caso de particular del señor Tomás Gálvez, él ha denunciado a miembros del equipo A eso me especial. refería. No es cierto, Lavallato, él ha denunciado por prevaricato y por varias otras cosas a los miembros del equipo que están teniendo resultados, ¿no? Los Es como, empapelan, los empapelan, ¿no? Con denuncias, investigaciones, etcétera, ¿no? Claro que sí.